Me llamo Ángela Rojas, tengo 52 años y soy de Celaya, Guanajuato. Ya son muchos años los que cargo encima y a veces siento que no soy la misma mujer que salió de su tierra con un montón de sueños, pero también con miedo. Yo llegué a Estados Unidos a los 30 años. Recuerdo clarito ese día. Llevaba una mochila pequeña, nada más lo necesario, y el corazón hecho un nudo. No sabía si iba a regresar, no sabía si iba a sobrevivir siquiera al camino. Pero lo hice, porque en México ya no veía salida. Había trabajado en todo lo que podía, en una tiendita, en casas, hasta vendiendo comida en la calle. Pero nunca alcanzaba, y veía cómo mis hermanos ya iban teniendo sus familias, sus casas, y yo me sentía atorada, sin nada propio. Cuando me hablaron de la posibilidad de irme al norte, yo pensé que era como un sueño imposible, pero junté valor y me lancé. Esa decisión marcó toda mi vida. En estos 22 años en Estados Unidos me pasaron tantas cosas, algunas buenas, muchas difíciles. Trabajé limpiando casas, hoteles, oficinas. Nunca me dio vergüenza, porque yo siempre he creído que el trabajo es trabajo y que uno vale por su esfuerzo, no por el uniforme que trae puesto. Pero claro, sí dolía que la gente te viera como invisible, como si no existieras. Muchas veces yo entraba a limpiar una oficina y nadie me volteaba a ver, como si fuera un mueble más. En esos primeros años lloré mucho. Me acuerdo que las noches eran lo peor. Cuando me acostaba en un colchón prestado, en un cuarto compartido con otras mujeres, me venía a la mente la cara de mi mamá, de mis sobrinos, de la gente en Celaya. Yo me decía, aguanta, Ángela, nada más un par de años, trabajas duro, ahorras y regresas con algo para vivir tranquila. Ese era el plan. Pero ya ve uno cómo es la vida. Pasa el tiempo y los años se hacen montones. Yo nunca me casé legalmente aquí, aunque tuve una pareja muchos años, pero no funcionó. Al final me quedé sola, con mi trabajo y mis recuerdos. Y así se fueron pasando los días, las semanas, los meses, hasta que de pronto un día me di cuenta que ya habían pasado más de 2 décadas. Y es curioso, porque uno allá en México se imagina que la vida en el norte es otra cosa. Piensan que nomás cruzas y ya todo es más fácil, que el dinero cae del cielo, que todos traemos la bolsa llena de dólares. Y no, nadie cuenta las horas de soledad, las humillaciones, los accidentes en el trabajo, las enfermedades sin seguro. Nadie cuenta lo que se siente estar lejos cuando se muere un ser querido y no puedes ir ni al entierro por miedo a no poder regresar. Yo me tragué muchas lágrimas en silencio y también me guardé muchas cosas en el corazón porque me daba vergüenza decir que a veces quería tirar la toalla. Pero mire, al final yo creo que mi vida se fue haciendo de pedacitos. Pedacitos de luchas, pedacitos de alegrías chiquitas, pedacitos de dolores. Y todos esos pedacitos hoy me pesan y me definen. Quiero contar esta historia porque sé que no soy la única. Somos muchas las mujeres que dejamos atrás nuestra tierra, nuestros hijos, nuestros padres, para buscar algo mejor. Y a veces sí lo encontramos, pero otras veces sentimos que perdimos más de lo que ganamos. Yo no soy nadie especial. Soy una mujer común que aprendió a sobrevivir, que aprendió a callar, que aprendió a hacerse fuerte, aunque por dentro se sintiera rota. Y ahora, a mis 52 años, después de tantas cosas, recibí un mensaje que me movió todo, que me hizo desistir. Ese mensaje me cambió la manera de ver lo que he vivido y me hizo preguntarme si de verdad valió la pena. Pero de eso hablaré más adelante. Por ahora, solo quiero que me conozcan. Que sepan que detrás de este nombre, Ángela Rojas,
Hay una mujer con arrugas ganadas a pulso, con manos cansadas de tanto limpiar, con pies que ya no aguantan jornadas de 10 horas, pero también con un corazón que todavía late fuerte, aunque esté lleno de cicatrices. Y quiero invitarte, sí, a ti que estás escuchando, a que sigas este canal, Ellas en el Norte, porque aquí compartimos historias como la mía, historias de mujeres que cruzaron fronteras, no solo de tierra, también de vida. Síguenos, porque tal vez en una de estas historias encuentres un pedacito de ti misma. Yo soy Ángela, tengo 52 años, soy de Celaya, y esta es mi verdad. Cuando pienso en mis primeros días en Estados Unidos todavía me tiembla la voz, porque fueron días muy duros, llenos de miedo, de incertidumbre y al mismo tiempo de esperanza. Yo llegué a Houston, Texas, a finales del 2001. Apenas habían pasado unos meses de lo de las Torres Gemelas y el ambiente en el país estaba pesado. Había mucho racismo, mucha desconfianza, y para los que estábamos sin papeles era todavía peor. Yo crucé con un coyote. Fueron 2 días y 2 noches de caminar, de esconderme, de no saber si iba a lograrlo. En un momento pensé que no lo iba a contar, porque me faltaba el aire, me dolían las piernas y la cabeza me daba vueltas. Pero cuando vi las luces a lo lejos, me agarré de la idea de que todo ese sacrificio iba a valer la pena. Al llegar a Houston, me recibió una prima lejana. Ella llevaba ya varios años allá y me dio un rincón en su sala, con un colchón inflable donde podía dormir. Yo le agradecí de corazón, porque sin ella no sé qué hubiera hecho, pero también sentía que estorbaba. Éramos demasiados en un departamento chiquito, y cada quien traía su propio pleito con la vida. La primera semana casi no salí. Tenía miedo de perderme, de no entender nada, de que me detuvieran. Apenas me atreví a ir a la tienda con mi prima y me impresionaba ver tanto producto, tantas marcas, tanta comida empacada. Yo me preguntaba si alguna vez iba a sentirme parte de ese mundo. Mi primer trabajo fue en una casa grande de una familia americana. Una señora que apenas me miraba me dejó una lista en inglés, que yo apenas entendía. Solo alcanzaba a leer palabras sueltas: kitchen, bathroom, windows. Yo hacía lo que podía, fregaba pisos, limpiaba baños, tallaba con todas mis fuerzas. Ese día terminé con las manos rojas, llenas de rajaduras por los químicos y con los pies hinchados, pero cuando me dieron los primeros $50, yo sentí como si hubiera ganado la lotería. Nunca en México me habían pagado así por un día de trabajo. Claro que no era suficiente. Yo sabía que tendría que trabajar en varias casas para poder juntar dinero. Así que empecé a decirle a mi prima que me presentara con más señoras. A veces me pagaban en efectivo, a veces me quedaban mal. Yo tragaba mi coraje, porque no podía quejarme. No tenía papeles, no tenía a quién recurrir. Lo más difícil en esos primeros pasos no fue el trabajo, fue la soledad. Yo no conocía a nadie más que a mi prima, y ella estaba siempre ocupada. Me daba miedo hablar por teléfono a México porque se me quebraba la voz. Me daban ganas de regresar en los primeros meses. De verdad, hubo noches en que lloré tanto que me dormía con la almohada empapada. Pensaba, ¿qué hago aquí? ¿Qué caso tiene estar sola, sin mis padres, sin mis sobrinos, sin nadie que me abrace? Pero también había otra voz dentro de mí que me decía: aguántate, Ángela, tú viniste a luchar, no puedes regresar con las manos vacías. Y esa voz era la que me empujaba cada mañana a levantarme y salir otra vez a buscar trabajo. Me acuerdo que la primera vez que tomé un camión en Houston, casi me da un ataque de nervios. No entendía los letreros, no sabía si iba en la dirección correcta.
Me senté pegada a la ventana, mirando todo como si fuera otro planeta. Los edificios, los carros enormes, la gente hablando en inglés como si fuera la cosa más natural del mundo. Yo me sentía chiquita, invisible. Poco a poco empecé a conocer a otras mujeres que también trabajaban en limpieza. Unas eran de Puebla, otras de Michoacán. Ellas me enseñaron trucos, dónde comprar productos más baratos, cómo cobrar, cómo decir frases básicas en inglés para defenderse. Una de ellas, doña Marta, me dijo algo que nunca olvidé. Mija, aquí una se hace de piedra o se quiebra. Tú decide. Y tenía razón. Yo tuve que endurecerme, aprender a no llorar delante de nadie, a sonreír aunque por dentro me estuviera desmoronando. Otra cosa que me marcó mucho fue la primera Navidad lejos de mi familia. Yo estaba en un departamento con otras 3 mujeres. Ese 24 de diciembre, después de trabajar todo el día, llegamos cansadas. Una de ellas sacó una cajita de galletas, otra preparó un ponche improvisado. Nos abrazamos y lloramos, cada una pensando en su familia allá lejos. Ese día sentí que la nostalgia podía matar. Yo quería correr, subirme a un camión, regresar a Celaya, aunque fuera sin un peso. Pero al mismo tiempo sabía que sería rendirme, que toda esa travesía, todo ese dolor, habría sido en vano. Los primeros meses en Houston fueron un choque constante entre la esperanza y el miedo. Había días en que me sentía capaz de todo y otros en que no quería ni salir de la cama, pero dentro de mí había un motor, un deseo de demostrarme que no había cruzado para nada, que algo tenía que cambiar en mi vida. Y así fueron mis primeros pasos, torpes, dolorosos, llenos de lágrimas, pero también con esa chispa de esperanza que me mantuvo viva. Con el tiempo, después de esos primeros meses de miedo, mi vida en Houston empezó a tomar una forma, una rutina que se volvió mi día a día por muchos años. Y aunque parezca increíble, esa rutina me acompañó como una sombra. A veces me daba seguridad porque ya sabía lo que me tocaba hacer. Pero otras veces me pesaba tanto que me parecía una cadena, como si estuviera atrapada en un ciclo que nunca iba a terminar. Yo trabajaba limpiando casas casi todos los días. Al principio eran 2 o 3 por semana, pero después, cuando ya me recomendaban más, llegué a tener hasta 10 en la lista. No siempre era seguro. Había semanas buenas y semanas malas. Cuando una señora se iba de vacaciones o decidía contratar a otra persona más barata, yo me quedaba sin ingreso. Entonces tocaba apretarse el cinturón, comer menos, mandar menos dinero a México. Mi rutina comenzaba muy temprano. A las 5 ya estaba despierta. Me bañaba con agua fría porque el calentador casi nunca servía en los departamentos que rentábamos entre varias. Desayunaba lo que hubiera, un café con pan o a veces solo café, y salía corriendo a tomar el camión. En el trayecto siempre llevaba un miedo metido en el estómago. Miedo a que me preguntaran algo en inglés y no supiera qué responder. Miedo a equivocarme de parada. Miedo a que me revisaran los papeles. Llegaba a las casas con mi mochila llena de productos de limpieza. Algunas señoras me trataban con amabilidad, aunque distante. Otras apenas me saludaban y me dejaban instrucciones. Había unas que me miraban como si fuera menos que ellas. Una vez, una señora me dijo, «No uses mi baño, espera a terminar tu trabajo y luego te vas». Y yo, con ganas de contestarle, me tragué las palabras y aguanté hasta casi enfermarme. Así era mi rutina: tallar baños, aspirar alfombras, limpiar ventanas, sacudir muebles. A veces me tocaban casas enormes, de 2 pisos, con alberca y jardín. Yo pensaba, ¿cómo será vivir aquí? ¿Qué se sentirá tener tanto espacio, tantos lujos?
Y después me miraba a mí misma con las rodillas adoloridas y las manos partidas por el cloro y me decía, tú viniste a trabajar, no a soñar. Al mediodía buscaba un rincón donde comer. Casi siempre llevaba tortas o sobras del día anterior envueltas en aluminio. Me sentaba en un parque o en una banquita y comía rápido, mirando a la gente pasar. Nadie me conocía, nadie me veía. Era como si yo no existiera. Esa sensación de invisibilidad me dolía más que el cansancio. En las noches regresaba al departamento. Vivíamos 4 mujeres en un espacio muy reducido. Una dormía en la sala, otra en un rincón de la cocina. Yo tenía la suerte de compartir un cuarto con otra muchacha de Michoacán. Entre nosotras nos cuidábamos. Nos turnábamos para cocinar arroz, frijoles, sopas sencillas y así íbamos sobreviviendo. Los fines de semana, cuando podía, llamaba a Celaya. Escuchar la voz de mi mamá me daba fuerzas, pero también me partía el corazón. Ella siempre me preguntaba, ¿cuándo vienes, hija? Aquí te extrañamos. Y yo le contestaba, pronto, mamá, pronto. Aunque sabía que ese pronto se alargaba cada vez más. Otra parte de mi rutina era el miedo constante. Vivía con miedo de que me detuvieran en la calle, de que me preguntaran por mis papeles. Vivía con miedo de enfermarme porque no tenía seguro. Una gripe fuerte me dejaba tirada y yo no podía ir al médico. Me curaba con tés, con pastillas que compraba en la farmacia mexicana. Ese miedo nunca se fue, siempre estuvo ahí, acompañándome como una sombra. Y sin embargo, dentro de toda esa dureza, también había momentos pequeños que me daban vida, como cuando llegaba una carta de mi mamá con fotos de mis sobrinos, o cuando una señora me daba un vaso de agua fría después de horas de trabajo, o cuando en el camión alguna otra latina me sonreía como diciendo, te entiendo, yo también estoy aquí. Esos gestos tan sencillos eran como respiritos de esperanza. Hubo días en que quise rendirme. Recuerdo una vez, después de trabajar en 3 casas el mismo día, que llegué al departamento y me eché en la cama sin cenar. Lloré en silencio porque me dolía todo el cuerpo. Pensé, ¿vale la pena esto? ¿No sería mejor regresar a México y empezar de nuevo? Pero luego me acordaba de la deuda que tenía con el coyote, del dinero que ya estaba enviando a mi mamá, de los sacrificios que había hecho para llegar. Y me levantaba al día siguiente otra vez, como si nada. Esa fue mi rutina durante años. Trabajo, cansancio, soledad. No había domingos, no había vacaciones. Si dejaba de trabajar, dejaba de comer. Pero también esa rutina me enseñó a ser fuerte, a no depender de nadie, a valorar cada peso que ganaba. Y aunque me dolía, me repetía a mí misma, un día todo esto va a tener sentido. Y así pasaron mis primeros años en Houston, entre jornadas largas, madrugones, llamadas cortas a casa y noches de silencio. Era una rutina dura, pero era mi vida. Si algo me mantuvo de pie en esos primeros años en Estados Unidos fueron mis sueños. Yo pensaba todo el tiempo en lo que quería lograr, en lo que algún día podría tener si aguantaba. Y esos sueños eran lo que me daba fuerzas para soportar la rutina, el cansancio, la soledad. Yo soñaba con regresar a Celaya y construir una casita para mi mamá. Una casita humilde, pero propia, donde ella pudiera vivir tranquila sin preocuparse de la renta. Me imaginaba pintando las paredes de color amarillo, con una cocina amplia donde ella pudiera hacer sus guisos, con un patio donde crecieran las macetas que tanto le gustaban. Ese era mi sueño más grande. También soñaba con ayudar a mis sobrinos a estudiar.
Me dolía pensar que en México muchos jóvenes dejan la escuela porque no hay dinero. Yo quería que mis sobrinos tuvieran oportunidades, que no pasaran lo que yo pasé. Y cada vez que me dolían las manos de tanto tallar pisos, yo pensaba en eso. Vale la pena, Ángela, porque esto les va a servir a ellos. Pero claro, detrás de esos sueños había muchos sacrificios. Yo vivía como en pausa. No gastaba en mí, no me daba gustos. Si tenía un par de zapatos, me duraban años. Si mi blusa ya estaba gastada, yo la cosía y la seguía usando. Cada dólar que caía en mis manos, yo lo contaba con cuidado. Una parte para la renta, otra para la comida y el resto para mandar a México. Recuerdo la primera vez que fui a enviar dinero por Western Union. Eran $200. Parecía poco, pero para mí era mucho, porque me costó semanas de trabajo. Cuando le hablé a mi mamá y me dijo que ya lo había recibido, yo lloré de emoción. Sentí que por fin estaba cumpliendo algo, que mi esfuerzo servía. Ella me decía, hija, no te mates tanto, con poquito está bien. Pero yo no quería que fuera poquito, yo quería darles más. El sacrificio más duro fue estar lejos de mi familia en los momentos importantes. Cuando nació mi primer sobrino, yo no pude estar ahí para cargarlo. Cuando se enfermó mi papá, yo no estuve para acompañarlo al hospital, y cuando él murió, ni siquiera pude ir a despedirme. Ese día me encerré en el baño de la casa donde trabajaba y lloré hasta quedarme sin aire. Quería gritar, quería correr, pero me aguanté, porque sabía que si salía corriendo, lo perdía todo. Y esa es una de las cosas más crueles de vivir aquí, que te pierdes los momentos más importantes de la vida de tu gente. Otro sacrificio fue mi propia vida personal. Mientras mis amigas de México ya tenían familia, hijos, reuniones, yo seguía sola, trabajando de sol a sol. Tuve relaciones, sí, pero ninguna funcionó. Una porque él solo me quería para que lo mantuviera, otra porque me fue infiel y otra porque se regresó a México y yo decidí quedarme. Con el tiempo me di cuenta que había sacrificado también esa parte de mí, la parte que soñaba con formar un hogar. A veces me preguntaba si había valido la pena, si de verdad esos dólares que mandaba podían llenar el vacío que yo sentía, porque en las noches, cuando apagaba la luz, lo único que tenía era mi cansancio. Y me daba cuenta de que mientras yo ayudaba a todos allá, acá nadie me cuidaba a mí, pero aún así yo seguía soñando. Soñaba con juntar un dinero suficiente para regresar a México y poner un negocio, una tiendita, un puesto de comida, algo que me diera para vivir sin tener que seguir limpiando casas. Me imaginaba llegando a Celaya con mis maletas, entrando a la terminal y abrazando a mi mamá, diciéndole, ya estuvo, ya no voy a volver a irme. Esa imagen me acompañaba todos los días. El precio de esos sueños fueron los sacrificios, no tener descanso, no tener seguridad, no tener vida propia. A veces me daba miedo pensar que toda mi juventud se me estaba yendo entre trapos y escobas, porque el tiempo pasa volando. Cuando me di cuenta, ya no tenía 30, ya tenía 40 y tantos, y seguía ahí en lo mismo. Y la verdad, lo más duro es que esos sueños se van desgastando con los años. Lo que antes era una ilusión grande, con el tiempo se convierte en un peso. Porque empiezas a preguntarte, ¿y si nunca lo logro? ¿Y si todo este esfuerzo no alcanza? ¿Y si me enfermo y no puedo seguir trabajando? Yo sé que muchas mujeres como yo han vivido lo mismo. Vivimos con un pie en México y otro en Estados Unidos. Allá están nuestros sueños, aquí están nuestros sacrificios. Y el corazón se parte en dos. Mis sueños me dieron fuerza, pero también me costaron caro.
Me costaron años de soledad, lágrimas escondidas, cumpleaños sin pastel, abrazos que nunca recibí. Y aún así, nunca dejé de soñar, porque soñar era lo único que me mantenía viva. Vivir en Estados Unidos no solo me quitó cosas materiales o la cercanía de mi familia, también me cambió la forma en que me relacionaba con la gente. A veces pienso que allá uno aprende a querer distinto, como con miedo, siempre a medias, porque nunca sabes cuánto va a durar o si de verdad puedes confiar. Cuando llegué a Houston yo estaba sola, pero poco a poco fui conociendo personas. La mayoría eran mujeres como yo, inmigrantes, luchonas, con historias duras. Nos juntábamos de vez en cuando en los descansos o en los camiones, y aunque esas amistades eran bonitas, siempre había cierta distancia. Cada una tenía sus propios problemas, y era difícil abrir el corazón del todo. Mi primera amistad verdadera allá fue Marta, una señora de Michoacán, mayor que yo por unos años. Ella me enseñó muchos trucos para sobrevivir. Me decía dónde comprar más barato, cómo negociar con las señoras y hasta cómo defenderme si alguien quería aprovecharse. Marta era como una hermana. Con ella podía reírme un rato, compartir un café, desahogarme, pero con el tiempo ella decidió regresar a México. Cuando se fue, sentí que me arrancaban un pedazo del pecho. Desde entonces entendí que en el norte las amistades son así, intensas, necesarias, pero casi siempre temporales. En cuanto al amor, también tuve mis historias, y no todas fueron bonitas. El primer hombre con el que me ilusioné en Estados Unidos fue un paisano de Guanajuato. Lo conocí en una fiesta que organizaron unos conocidos. Al principio fue emocionante. Él entendía lo que yo vivía, me hablaba de mi tierra, me hacía sentir acompañada. Me ilusioné mucho. Pero pronto me di cuenta de que solo me buscaba cuando necesitaba algo, que si le faltaba dinero me pedía prestado, que si tenía problemas yo era su apoyo. Pero cuando yo necesitaba compañía, él siempre estaba ocupado. Al final, me cansé y terminé esa relación. Después conocí a un hombre salvadoreño. Con él fue diferente. Me trataba con cariño, me hacía reír, me decía que quería un futuro conmigo. Yo me dejé llevar, porque después de tantos años sola, yo necesitaba sentir que alguien me quería de verdad. Vivimos juntos un tiempo. Yo le cocinaba, él me acompañaba en mis jornadas largas y me hacía sentir que por fin tenía un hogar. Pero con el tiempo empecé a notar cambios. Llegaba tarde, recibía llamadas que no contestaba delante de mí. Y una noche descubrí que tenía otra mujer. Sentí que el mundo se me venía abajo. Lo enfrenté y él no lo negó. Solo me dijo que así era él, que no quería cambiar. Lo eché de mi vida, pero me dejó una herida muy grande. Ese engaño me hizo desconfiar más. Y aunque después tuve otra relación, nunca volví a entregarme igual. Esa otra relación fue con un hombre mexicano, de Jalisco. Era trabajador, serio, callado. Estuvimos juntos varios años. Vivíamos en un departamento pequeño, compartiendo gastos, compartiendo soledad. Yo me llegué a acostumbrar a su compañía, aunque nunca fue un amor apasionado. Más bien era como un acuerdo de dos personas que no querían estar solas. Con él pasé buenos momentos, pero también malos. Era celoso y a veces me hacía sentir culpable de cosas que no tenían sentido. Yo aguanté, porque me daba miedo quedarme sola otra vez. Pero al final, cuando él decidió regresar a México, yo me quedé aquí, no lo seguí. Y eso me dolió mucho, porque fue como aceptar que mi vida ya estaba hecha en Estados Unidos, aunque no era la vida que yo había soñado. Además de esas relaciones,
Tuve vínculos pequeños, fugaces, compañeros de trabajo, vecinos, gente con la que compartí ratos, pero siempre con esa sensación de que nada era estable. En este país la gente entra y sale de tu vida como si fueran trenes que nunca paran mucho tiempo en la estación. Y uno aprende a no encariñarse demasiado, aunque el corazón siempre lo haga. Lo que más me pesó fue no tener una familia propia. Yo veía a otras mujeres con sus hijos, con sus maridos, aunque fueran en condiciones difíciles, y me daba envidia. Yo también había soñado con eso, con tener un hogar, con escuchar risas de niños en mi casa, pero ese sueño se fue apagando con los años. Me fui convenciendo de que mi destino era otro: trabajar, mandar dinero y vivir con la compañía de la nostalgia. Claro que también había momentos de cariño. Una Navidad, mi vecina de Puebla me invitó a su casa. Prepararon mole, tamales, pusieron música. Esa noche sentí algo parecido a un abrazo familiar. Cantamos, reímos y por unas horas se me olvidó la soledad. Pero al regresar a mi cuarto, la realidad me golpeó otra vez. Yo no tenía a nadie esperando por mí. Las relaciones en el norte son así. Te sostienen un rato, te dan calor humano, pero casi siempre terminan. Y eso te obliga a hacerte fuerte, aunque por dentro estés rota. Yo amé, sí, y también me lastimaron. Yo quise confiar, pero muchas veces me fallaron. Y con los años me fui guardando más, cerrando el corazón, porque me daba miedo volver a sufrir. A veces pienso que mi vida hubiera sido diferente si me hubiera quedado en México. Tal vez allá habría tenido una familia, una pareja estable, pero también pienso que allá nunca habría tenido la posibilidad de ayudar a mi mamá, de apoyar a mis sobrinos. Y entonces me digo, así tenía que ser, Ángela, así fue tu camino. Mis relaciones, mis vínculos, fueron parte de mi aprendizaje. Algunos me dieron cariño, otros me dejaron cicatrices, pero todos me enseñaron algo: que en este país la soledad pesa más que el cansancio físico, y que aunque una trate de llenar ese vacío con personas, al final siempre regresa a casa con la misma sensación de estar incompleta. Y esa es la verdad. Yo nunca dejé de anhelar un abrazo sincero, alguien con quien compartir mi vida entera. Pero tuve que aceptar que mi camino fue distinto, que mis vínculos fueron pasajeros y que mi amor más grande siempre estuvo dividido entre la tierra que dejé y la vida que me tocó vivir acá. Yo siempre digo que la vida te puede cambiar en un segundo. Uno piensa que ya está acostumbrado al dolor, que ya nada lo sorprende, y de repente llega algo que te mueve todo por dentro. Eso me pasó a mí con un simple mensaje. Era un domingo por la tarde. Yo estaba en mi cuarto, cansada después de limpiar 2 casas ese día. Me había hecho un café y estaba mirando mi teléfono, revisando los mensajes de mis sobrinos en WhatsApp. A veces ellos me mandaban fotos de sus hijos, de las reuniones familiares, de cumpleaños. Yo veía esas fotos y me alegraba, pero también me dolía, porque yo estaba allá lejos, como siempre. Ese día vi una notificación. Era un número desconocido, de México. Dudé en abrirlo, pero al final lo hice, y ahí estaba, un mensaje que decía algo que me dejó helada. Ángela, no sé si sepas, pero tu mamá está muy mal. No creemos que aguante mucho. Si quieres verla, es ahora. No decía más, solo eso, y con esas palabras se me vino el mundo abajo. Me quedé mirando la pantalla, como si no entendiera. Me temblaban las manos. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran dado un golpe. Me puse a leer y releer ese mensaje, esperando que dijera otra cosa, que fuera una broma cruel. Pero no, era real. De inmediato marqué a mi hermana. Cuando contestó, lo confirmé. Mi mamá estaba en cama, muy delicada.
casi sin fuerzas. Mi hermana lloraba, me decía que la situación era grave y yo no sabía qué hacer. En ese momento me cayó encima todo el peso de mis 22 años en Estados Unidos. Todo lo que había sacrificado, todo lo que había soportado, y ahora que mi mamá me necesitaba más que nunca, yo no podía estar a su lado. Me acuerdo que colgué el teléfono y me quedé sentada en la cama, inmóvil, con el corazón deshecho. No sabía si llorar, si gritar, si salir corriendo. Me dolía el pecho, me faltaba el aire. Y en mi cabeza solo había una pregunta. ¿Para qué tanto sacrificio si en el momento más importante no puedo estar? Ese mensaje me persiguió por días. No podía dormir. Me despertaba en la madrugada y lo volvía a leer, como si las letras fueran a cambiar. Y cada vez que lo veía me invadía la culpa, la impotencia. Yo sabía que si me iba a México era muy probable que ya no pudiera regresar. Después de tantos años sin papeles, regresar era casi como renunciar a todo lo que había construido aquí. Y aún así, la idea de no estar en la despedida de mi madre me destrozaba. Me debatía entre dos dolores: quedarme y cargar con la culpa o irme y perderlo todo. Y ninguna de las dos opciones me daba paz. En esos días no podía concentrarme en el trabajo. Estaba limpiando una cocina y de pronto se me llenaban los ojos de lágrimas. Una señora me preguntó qué me pasaba y yo solo moví la cabeza y dije nada. Porque, ¿cómo explicar lo que se siente estar atrapada así en medio de dos mundos? Ese mensaje también me hizo darme cuenta de algo que yo había querido ignorar, que el tiempo no perdona. Yo siempre me repetía que algún día iba a regresar, que algún día iba a disfrutar con mi familia. Pero ese algún día nunca llegó, y de pronto la vida me estaba diciendo que ya era tarde, que el reloj había corrido más rápido de lo que yo pensé. Me sentí como una niña otra vez, desprotegida, con miedo. Quería abrazar a mi mamá, escuchar su voz en persona, no por teléfono. Quería estar en su cuarto, tomarle la mano, decirle que todo el sacrificio había sido por ella. Pero lo único que podía hacer era mandar dinero para medicinas y esperar llamadas que me dejaban peor. Ese mensaje me cambió porque me hizo desistir. Sí, desistir, perder las ganas de seguir luchando como lo había hecho tantos años. Sentí que ya no tenía sentido, que había corrido toda mi vida detrás de un sueño y en el momento más importante no estaba donde debía estar. No sé cómo explicarlo, pero fue como si me rompieran por dentro, como si todo lo que yo había aguantado, todos los madrugones, todas las lágrimas, todas las humillaciones, se derrumbaran en un segundo. Recuerdo que una noche, después de hablar con mi hermana, me quedé en silencio en el cuarto oscuro. Miré mis manos llenas de grietas y pensé, ¿de qué sirvió todo esto? ¿De qué sirvió tanto si no voy a poder despedirme de ella? Ese mensaje fue como una sentencia. Me mostró que por más que trabajara, por más que me esforzara, yo siempre iba a estar lejos de lo más importante, mi familia. Y ahí entendí que el norte no solo te roba la juventud, también te roba momentos que nunca vuelven. Cuando recibí ese mensaje sobre la salud de mi mamá, sentí que algo dentro de mí se quebró para siempre. Yo creí que era fuerte, que después de tantos años en Estados Unidos nada podía derrumbarme. Había pasado humillaciones, jornadas largas, enfermedades sin atención, soledad infinita, y siempre salí adelante. Pero esa noticia me pegó de un modo distinto. Los primeros días después del mensaje fueron un torbellino. No podía concentrarme. Iba a limpiar casas y me quedaba parada en medio de la sala, con el trapo en la mano,
sin recordar lo que estaba haciendo. Una señora me dijo, ¿está bien? Y yo, tragándome las lágrimas, solo respondí que sí. Por dentro quería decirle, no, no estoy bien. Siento que me estoy muriendo en vida. Lloraba en los camiones, lloraba en el baño, lloraba antes de dormir. Y lo peor era que tenía que hacerlo en silencio, escondida, porque no quería preocupar a nadie. Había compañeras que me preguntaban qué me pasaba, pero yo contestaba con evasivas. ¿Cómo explicar lo que se siente tener a tu madre agonizando y no poder estar con ella? Al hablar por teléfono con mi hermana, la impotencia crecía. Escuchaba la voz débil de mi mamá al fondo. A veces apenas podía decir te quiero, hija. Yo colgaba y me deshacía en llanto. Gritaba contra la almohada, me golpeaba el pecho, me preguntaba una y otra vez, ¿por qué me vine? ¿Por qué no estoy ahí con ella? Y no encontraba respuesta que me diera paz. El desmoronamiento fue lento, pero profundo. Empecé a sentirme inútil, como si todo lo que había hecho en 22 años no sirviera de nada. Sí, yo mandaba dinero. Sí, con eso se pagaban medicinas, comida, cosas que hacían falta. Pero en ese momento lo que más necesitaba mi mamá era mi presencia, no dólares. Y esa fue la herida más grande. Saber que el dinero nunca iba a abrazarla, nunca iba a sostener su mano, nunca iba a darle consuelo. Hubo noches en que pensé en dejar todo e irme corriendo. Tenía hasta el pasaje mentalmente calculado. Pero luego venía la otra parte. Si te vas, Ángela, no podrás regresar. Todo lo que construiste aquí se acabará. Era un nudo imposible. Me enojé mucho conmigo misma. Me reprochaba el haberme quedado tanto tiempo en este país, el haber alargado esa promesa de pronto regreso. Siempre lo decía. El próximo año voy, solo junto un poco más. Y ese próximo año se volvió 2, 5, 10, 20, hasta que ya no hubo regreso. También me llené de rabia contra este país. Sentí odio hacia esa vida que me había arrancado tantos momentos. Me cansé de ser invisible, de sentir que solo era buena para limpiar la suciedad de otros, mientras lo más valioso de mi vida se me escapaba entre los dedos. Hubo días en que no quería levantarme de la cama, pensaba, ¿para qué? ¿Qué caso tiene seguir trabajando si ya no estoy donde quiero estar? Sentía un cansancio que no era solo físico, era un cansancio del alma. Como si de pronto me hubiera caído encima todo lo que aguanté en silencio por años. Recuerdo un día en particular. Estaba limpiando una recámara enorme, de esas con camas que parecen de hotel. La señora me pidió que dejara las sábanas como recién planchadas. Mientras estiraba la tela blanca, me imaginé a mi mamá en su cama en Celaya, frágil, débil, esperando verme, y se me doblaron las piernas. Me tuve que sentar en el piso, con la sábana en las manos, y llorar como niña. Lloré hasta quedarme sin fuerzas. Después me limpié la cara, terminé el trabajo y salí como si nada. Pero por dentro yo ya no era la misma. Ese mensaje no solo me informó de la enfermedad de mi madre, ese mensaje me mostró todo lo que había perdido en estos años. Fue como si me pasaran una película de mi vida, cumpleaños ausentes, abrazos que no di, entierros a los que no fui, amores que dejé ir por miedo, juventud gastada entre químicos y escobas. Y me preguntaba, ¿de qué sirvió todo? ¿Qué gané realmente? Me dio miedo quedarme atrapada en esa tristeza, porque sentía que me hundía más cada día. Hubo noches en que me pregunté si valía la pena seguir viva. Sí, lo pensé, porque ¿qué sentido tenía seguir levantándome si lo que más amaba se estaba yendo sin mí? Pero luego me acordaba de la voz de mi mamá, aunque fuera débil, diciéndome, «Te quiero, hija».
Esa frase me sostenía un poco. Era como si me dijera, no te rindas aunque no estés aquí. Aún así, yo ya no era la misma. Ese mensaje me arrancó la fuerza, me robó la esperanza. Me sentí quebrada. Sentí que todos mis sacrificios se habían vuelto polvo en un segundo. Y esa fue mi reacción. Llorar, enojarme, culparme, hundirme en pensamientos oscuros. Fue el desmoronamiento de una mujer que había aguantado todo, pero que no pudo con la distancia en el momento más importante. Después de recibir ese mensaje sobre mi mamá y de sentir que todo se me venía abajo, nada volvió a ser igual. Yo pensé que con el tiempo se me iba a pasar, que era cuestión de respirar hondo y seguir trabajando, como siempre lo había hecho. Pero no. Ese golpe me cambió por dentro. Fue como si me hubiera quebrado la columna que me sostenía y ya no pudiera volver a enderezarme. Las consecuencias se empezaron a ver en lo más cotidiano. Antes yo trabajaba sin parar, con la idea de juntar dinero, de ahorrar, de cumplir sueños. Después de ese mensaje ya no tenía la misma energía. Me levantaba tarde arrastrando los pies. Llegaba a las casas sin ganas, hacía las cosas porque tenía que hacerlas, pero sin corazón. Las señoras lo notaban. Una de ellas me dijo, antes dejabas todo impecable, ahora te veo distraída. Yo solo asentí, pero por dentro quería decirle, usted no entiende lo que es tener a su madre muriéndose y estar a miles de kilómetros. También empecé a decir que no a trabajos extras. Antes me mataba con dobles jornadas porque pensaba en mandar más dinero, pero después de ese mensaje me di cuenta de que no importaba cuánto mandara. El tiempo no regresa, la presencia no se compra. Y me cansé de sacrificarme de esa forma. La soledad también se hizo más pesada. Yo ya me había acostumbrado a estar sola, a vivir en cuartos compartidos, a no tener a nadie esperándome en casa. Pero después de ese golpe, la soledad se volvió insoportable. Llegar a un cuarto oscuro y no tener a quién contarle lo que sentía era como hundirme más en un pozo. Intenté acercarme a algunas vecinas, pero me daba vergüenza hablar de lo que me pasaba. ¿Qué iba a decir? Estoy rota porque mi mamá se está muriendo y yo no puedo ir. Sentía que nadie podía entenderme del todo. El cansancio físico se convirtió en cansancio emocional. Yo antes podía soportar horas y horas de trabajo, pero después empecé a enfermarme más seguido. Dolores de cabeza, gripas que no se iban, insomnio. Mi cuerpo estaba pasando la factura de tantos años aguantando. Y yo sabía que mucho de eso era por el estrés y la tristeza que me consumían. También me cambió la manera de ver el dinero. Durante 22 años había puesto el dinero por encima de todo. Todo lo medía en dólares. Cuánto ganaba, cuánto gastaba, cuánto mandaba. Después de ese mensaje, me di cuenta de que el dinero no sirve para lo más importante. Sí, ayuda a comprar medicinas, a pagar cuentas, pero el dinero nunca reemplaza un abrazo, nunca reemplaza la compañía en una cama de hospital, nunca reemplaza la presencia de una hija al lado de su madre. Y esa verdad me cayó como balde de agua fría. A veces me preguntaba si tenía sentido seguir aquí. Pensaba, ¿por qué sigo en este país si ya no tengo ganas, si ya no me ilusiona nada? Llegué a considerar regresar de una vez, aunque eso significara no poder volver nunca más. Pero el miedo me detenía. Miedo a regresar sin nada. Miedo a sentir que todos esos años se desperdiciaron. Miedo a ser una carga para mi familia. Otra consecuencia fue que me cerré más en lo emocional. Ya no quise tener más relaciones, ya no quise confiar en nadie. Si antes todavía me quedaba la esperanza de encontrar compañía, después de ese golpe, esa esperanza se apagó. Me dije a mí misma,
Ya no quiero sufrir más decepciones, ya no quiero abrir mi corazón para que me lo destrocen otra vez. Y me encerré. Empecé a ver mi vida como si estuviera partida en dos, la Ángela de antes del mensaje y la Ángela de después. La de antes era una mujer que aguantaba, que soñaba, que seguía adelante con fe. La de después era una mujer cansada, desilusionada, que sentía que había perdido lo más valioso por estar aquí. Y lo más duro fue que esa sensación no se fue con el tiempo. No fue una tristeza pasajera, fue algo que se quedó en mí, como una sombra. Desde ese momento empecé a desistir poco a poco. Dejé de planear, dejé de soñar, dejé de hacer cuentas para el próximo año. Empecé a vivir al día, sin esperar mucho. Las consecuencias también se vieron en mi relación con México. Antes yo hablaba con ilusión de regresar algún día, de poner un negocio, de vivir allá mis últimos años. Después de ese mensaje empecé a ver ese sueño como algo lejano, casi imposible, porque entendí que aunque yo regresara, ya nada sería igual. Mi mamá ya no estaría, mis sobrinos ya habrían hecho su vida, mis hermanos ya no me necesitarían igual. Yo sería una extraña en mi propia tierra. Esa fue una de las consecuencias más dolorosas, darme cuenta de que ya no pertenezco del todo ni aquí ni allá. Aquí en Estados Unidos siempre seré la inmigrante, la que limpia casas, y allá en México ya no soy la misma, ya soy la que se fue, la que no estuvo cuando hacía falta. También cambió la manera en que me miraba al espejo. Antes, aunque estuviera cansada, me veía y me decía, «Eres fuerte, Ángela, estás luchando». Después de ese mensaje me veía y pensaba, «Estás rota, estás cansada, estás sola». Empecé a ver más arrugas, más canas, más señales del tiempo, y en cada una de ellas sentía el peso de la distancia, de la ausencia. No voy a mentir. Hubo momentos en que pensé en dejarlo todo, en no seguir trabajando, en simplemente desaparecer. Pero no lo hice porque, aunque mi mamá estaba mal, aún me quedaban mis sobrinos, aún quedaban personas que dependían de mí. Eso fue lo único que me sostuvo, la idea de que, aunque yo me sintiera acabada, todavía podía servir de algo para alguien más. Así fueron las consecuencias de ese mensaje. Un quiebre en mi vida, un cambio en mi manera de trabajar, de pensar, de sentir. Desde entonces ya no volví a ser la misma mujer que llegó con sueños a este país. Ese mensaje no solo me informó de la enfermedad de mi mamá. Ese mensaje me arrancó la esperanza, me hizo desistir, me mostró que todo lo que había sacrificado tenía un precio demasiado alto, y desde entonces camino con ese peso en el corazón. Con el tiempo, después de todo lo que viví y de ese mensaje que me quebró por dentro, empecé a reflexionar sobre mi vida. No fue fácil, porque al principio solo sentía enojo, tristeza, culpa, pero con los meses y los años, poco a poco, fui encontrando espacio para pensar en lo que significó todo este camino. Me di cuenta de que yo había pasado más de 2 décadas corriendo detrás de un sueño, creyendo que al final iba a tener una recompensa, que todo el sacrificio iba a valer la pena. Y aunque en algunos aspectos sí ayudé a mi familia, también entendí que hubo cosas que nunca voy a recuperar. El tiempo no regresa, las ausencias no se llenan y los abrazos que no di ya no volverán. Eso fue lo primero que tuve que aceptar, que la vida en Estados Unidos me dio, pero también me quitó. Me dio la posibilidad de ayudar a mi mamá, de que nunca le faltara comida o medicinas. Me dio la oportunidad de que mis sobrinos estudiaran, de que mi familia tuviera un poco más de estabilidad. Pero también me quitó mi juventud, mi cercanía con mis seres queridos, la posibilidad de formar mi propia familia.
Me quitó pedazos de mí que nunca voy a recuperar. Reflexionando, entendí que yo siempre viví dividida. Una parte de mí estaba aquí, en Houston, trabajando, sobreviviendo. La otra parte estaba en Celaya, con mi mamá, con mi gente, con mi tierra. Y al final, estar en dos lados a la vez es como no estar en ninguno. Esa sensación de no pertenecer del todo a ningún lugar es una carga muy pesada. Aprendí que los sueños hay que medirlos con cuidado, porque a veces uno se obsesiona tanto con alcanzar algo que se olvida de vivir el presente. Yo siempre decía, cuando junte dinero voy a hacer esto, cuando regrese voy a disfrutar aquello. Y mientras tanto, los años se me iban. No me daba cuenta de que la vida no espera, que los momentos importantes pasan una sola vez. Ese fue mi mayor error, vivir siempre en un futuro que nunca llegó. Otra reflexión que me quedó es sobre el valor del dinero. Sí, el dinero es necesario, claro que sí. Con dinero se pagan cuentas, se compra comida, se curan enfermedades. Pero también entendí que el dinero no compra lo más importante, no compra abrazos, no compra tiempo, no compra presencia. Yo creí que mandando dólares estaba cumpliendo, que con eso bastaba. Pero cuando vi a mi mamá enferma, me di cuenta de que lo que más hacía falta no eran mis envíos, sino yo. Y esa lección me dolió como ninguna. Aprendí también que no soy invencible. Durante muchos años me sentí fuerte, capaz de soportar todo. Y sí, aguanté mucho. Trabajos pesados, humillaciones, enfermedades sin atención, corazones rotos, pero llegó un punto en que me quebré y entendí que no está mal reconocerlo. No está mal aceptar que una también se cansa, que una también necesita ayuda. Por mucho tiempo me exigí ser de piedra, pero descubrí que las piedras también se rompen. Con los años me di cuenta de que mi vida no fue un fracaso, aunque a veces lo haya sentido así. No logré todo lo que soñaba, es verdad, pero hice lo que pude con lo que tuve. Y aunque mi mamá se fue sin que yo pudiera abrazarla una última vez, sé que en su corazón ella sabía que todo lo hice por amor. Eso me da un poco de paz. Mi aprendizaje más grande es que no hay que dejar todo para después, porque ese después muchas veces nunca llega. Si tienes a tu familia cerca, abrázala. Si tienes un sueño, lucha por él, pero no dejes que la vida se te vaya esperándolo, porque al final lo único que nos queda son los momentos que vivimos, no los que planeamos. También aprendí a valorar lo que soy. Durante años me sentí invisible, como si no valiera nada. Pero ahora sé que valgo, aunque nadie lo reconozca. Valgo porque sobreviví, porque luché, porque, aunque estuve rota muchas veces, nunca me rendí del todo. Me duele aceptar que mis años ya no regresan, que la juventud se me fue limpiando casas ajenas. Pero también me enorgullece saber que no me quedé cruzada de brazos en México esperando a que la vida se resolviera sola. Yo tomé la decisión de venir, de luchar, de intentar, y aunque esa decisión tuvo un precio muy alto, también me enseñó de qué estoy hecha. Ahora, cuando pienso en lo que viví, ya no lo hago solo con dolor. Lo hago también con gratitud. Gratitud por las mujeres que conocí en el camino, que me dieron palabras de aliento cuando más lo necesitaba. Gratitud por las oportunidades que tuve, aunque fueran duras. Gratitud incluso por las lágrimas, porque me hicieron más humana. Sé que mi historia no es única. Sé que hay miles de mujeres como yo que dejaron su tierra, su familia, sus hijos, para venir a buscar algo mejor. Y sé que muchas de ellas cargan las mismas culpas, los mismos dolores. Por eso quiero decirles que no están solas, que aunque nos sintamos invisibles, nuestra historia importa, que lo que hacemos,
aunque a veces no se reconozca, tiene un valor enorme. Lo que aprendí, al final, es que la vida siempre te da y te quita, que no existe el camino perfecto, y que aunque me arrepienta de algunas cosas, también tengo que reconocer que hice lo mejor que pude con lo que tenía. Hoy miro hacia atrás y me gustaría haber pasado más tiempo con mi mamá, haber estado en sus últimos momentos, pero también sé que ella me entendió. Sé que desde donde está me perdona y me abraza. Eso me da fuerza para seguir adelante, aunque ya sin tantos sueños, con más calma, aceptando lo que venga. Ese es mi aprendizaje, vivir lo que queda con el corazón abierto, sin esperar tanto del mañana, sin dejar que el dolor me hunda, porque aunque me quebré, sigo aquí. Y mientras siga respirando, todavía puedo contar mi historia. Después de tanto vivido, de tantas lágrimas, de tantos años lejos, hoy, a mis 52 años, puedo decir que mi vida ha sido una mezcla de lucha, sacrificio, pérdidas y aprendizajes. No tengo todo lo que soñé. No tengo la casita en Celaya. No tengo un esposo fiel ni hijos propios que me acompañen. Pero sí tengo algo, la certeza de que hice lo mejor que pude con lo que tuve. No voy a mentir, hay días en que me duele mirar atrás, días en que me pesa haberme perdido los últimos momentos de mi mamá, en que me duele no haber formado mi propia familia. Pero también hay días en que me siento orgullosa de la mujer que soy. Orgullosa porque, aunque la vida me golpeó una y otra vez, nunca me quedé tirada. Siempre me levanté, siempre seguí caminando. La lección más grande que me deja todo este camino es que no hay que dejar los abrazos para después. No hay que dejar las visitas, las llamadas, los te quiero para mañana, porque mañana puede ser tarde. Yo lo aprendí de la manera más dura y no quiero que otras mujeres pasen lo mismo. También aprendí que la vida no se mide en dólares ni en las cosas materiales que juntamos, sino en los momentos que compartimos con la gente que amamos. Yo pasé muchos años pensando en mandar dinero, en ahorrar, en construir un futuro, y en ese camino me olvidé de vivir el presente. Por eso, si alguien me escucha ahora, lo que les diría es: trabajen, sí, luchen, claro que sí, pero no dejen que la vida se les escape. He aprendido a valorar cada cosa sencilla. Una llamada con un sobrino, un mensaje de una amiga, una comida compartida, porque al final eso es lo que da sentido a la vida, no las cuentas en el banco. Yo ya no tengo los mismos sueños de antes, ya no pienso en regresar con una gran suma de dinero o en abrir un negocio. Ahora lo que quiero es vivir en paz, aceptar lo que fue y lo que no fue, y contar mi historia para que otras mujeres se sientan acompañadas, porque sé que allá afuera hay muchas Ángelas, mujeres que dejaron todo, que cargan culpas, que sienten soledad. Y quiero que sepan que no están solas. Sí, me arrepiento de cosas, pero también me reconcilio con otras. Me arrepiento de no haber estado al lado de mi mamá cuando más me necesitaba, pero me reconcilio con la idea de que ella supo siempre que todo lo que hice fue por amor. Me arrepiento de haber dejado pasar mis propios sueños personales, pero me reconcilio con la idea de que mi sacrificio sirvió para que otros de mi familia cumplieran los suyos. Mi lección es esa: que la vida nunca será perfecta, que siempre habrá vacíos, que siempre habrá algo que nos falte. Pero aún con eso, cada mujer que lucha, que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, que aguanta humillaciones por darle algo mejor a su gente, es una mujer valiosa, aunque nadie se lo diga. Y hoy, al compartir esto, me siento más ligera.
como si al hablar, al sacar estas palabras de mi pecho, soltara un poco de la carga que he llevado por años. A ti que me escuchas, te quiero decir algo desde el fondo de mi corazón. Cuida lo que tienes cerca. Abraza a tu mamá si la tienes viva. Disfruta a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos. No esperes a mañana, porque mañana puede ser tarde. Y si tú también eres una mujer que dejó su tierra, que vino al norte buscando algo mejor, quiero que sepas que entiendo tu dolor. Entiendo tus noches de llanto, tus silencios, tu cansancio. Entiendo tu miedo a enfermarte sola, tu miedo a no pertenecer. Y te digo, no estás sola. Aquí estamos muchas, cada una con su historia, pero todas con el mismo corazón partido entre dos países. No tengo todas las respuestas, no tengo soluciones mágicas, solo tengo mi voz, mi verdad, mi experiencia. Y con eso quiero acompañarte, aunque sea un ratito. Yo soy Ángela Rojas, tengo 52 años, soy de Celaya, Guanajuato, y después de 22 años en Estados Unidos entendí que los sueños cuestan caro, pero también entendí que lo importante es no perderse a uno mismo en el camino. Si llegaste hasta aquí conmigo, te invito de corazón a que sigas este canal, Ellas en el Norte. Aquí compartimos historias de mujeres como yo, mujeres que han dejado todo por salir adelante. Historias de dolor, de lucha, de sacrificio, pero también de esperanza y de fuerza. Déjame en los comentarios desde dónde me escuchas. Cuéntame si alguna vez has vivido algo parecido o si conoces a alguien que haya pasado por lo mismo. Quiero leerlas, quiero sentir que estamos conectadas, aunque sea a través de estas palabras. Y sobre todo, suscríbete para que no te pierdas ninguna historia. Porque cada historia es una voz que merece ser escuchada y cada voz es un recordatorio de que no estamos solas. Gracias por acompañarme, gracias por escucharme y ojalá que mi relato, con todo lo que duele, también te deje algo que cuidar en tu propia vida.